Buenas noches con todos los que nos acompañan en esta nueva sesión de los miércoles de lectura crítica realizado por la Red de Evidencias en Salud y Evisalud. Bueno, como vemos en pantalla, el día de hoy se va a discutir el artículo llamado Eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech en la vacunación masiva de Israel. El día de hoy tenemos como ponente a la universitaria Ana Brañez Condorena, alumna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro ADIEX y pasante de JETSI en el 2019 y 2020. Como panelistas tenemos el honor de presentar al doctor Miguel Moscoso Porras, eh, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Verona Cayetano Heredia y magíster en investigación epidemiológica. También nos acompaña el doctor Álvaro Taipe, egresado de la Universidad San Martín de Porres, magíster en investigación epidemiológica y metodólogo en elaboración de guías de práctica clínica. Bueno, debemos recordar que cada miércoles a las 9 se discute un paper coyuntural. Los lunes se envía este pequeño quiz del paper para entrar al sorteo de una beca Visalud. Recordar también que se puede enviar sus sugerencias de paper por los grupos, ya sea de WhatsApp, Telegram. Actualmente los links se encuentran ahora en el chat de Facebook, también se comparten por los grupos. También se desarrolla la actividad de llamada El Camino al Trofeo de la Evidencia, que les permitirá ingresar al sorteo por el Trofeo de la Evidencia, que incluye un premio sorpresa. Para esto se siguen esos 3 pasos. Como les mencioné, ingresar a los grupos oficiales de WhatsApp o Telegram, llenar el formulario de registro y cumplir con las obligaciones de los miembros. Para la sección de hoy tenemos la siguiente programación. En primer lugar tenemos el resumen del artículo de eficacia de la vacuna Oxford AstraZeneca en la variante... Ay, disculpen, acá está mal, no la actualicé. A cargo de la universitaria Ana Brañez Condorena, y bueno, las apreciaciones a cargo de los panelistas, el doctor Miguel Moscoso Porras y el doctor Álvaro Taiper Rondón. Seguidamente se darán las preguntas y los comentarios de los asistentes y finalmente la conclusión. Bueno, entonces damos pase a nuestro ponente de hoy para que empiece con el resumen del artículo. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha y se ve la pantalla? Sí, Anita, se escucha y se ve. Bien, pues vamos a comenzar. Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad, este miércoles de lectura crítica, vamos a discutir, a hablar sobre este estudio que es sobre la efectividad de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en un entorno de vacunación masiva a nivel nacional, en este caso en Israel. Con respecto a la introducción, pues sabemos que hoy en día hay varias vacunas que se están desarrollando contra el COVID-19. Tenemos 47 vacunas en fase 1, 33 vacunas en fase 2, 23 vacunas en fase 3, 6 vacunas que fueron autorizadas de manera temprana o de uso limitado, 7 vacunas que fueron aprobadas para un uso completo y 4 vacunas que fueron abandonadas después de los ensayos clínicos. Entre las vacunas que han sido aprobadas para su uso completo en diversos países, tenemos a la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es de tipo RNA mensajero, y se ha evaluado la eficacia de esta vacuna a través de un ensayo clínico, tanto la eficacia y la seguridad, en el cual se evaluó a 43.448 participantes y se concluyó que un régimen de 2 dosis tuvo una eficacia del 95% contra el COVID-19 en personas de 16 años a más, ¿no? Como sabemos, los ensayos clínicos son los estándar de oro, los gold estándar para evaluar los efectos de las intervenciones. Sin embargo, pueden también tener ciertas limitaciones como el tener criterios de inclusión muy restrictivos o quizás tener un entorno altamente controlado, que quizás no se pueda replicar sus resultados en un lanzamiento masivo de vacunas. Por lo que también es importante evaluar la efectividad de estas vacunas en
en los programas de vacunación masiva, ¿no? Es por eso que este estudio evalúa la efectividad de esta vacuna de Pfizer-BioNTech en Israel. Este estudio ha sido publicado en la revista The New England Journal of Medicine el 24 de febrero del 2021. Ha sido realizado en Israel. Y con respecto al financiamiento, indican que uno de sus autores recibió apoyo del fondo Morris Singer para el desarrollo de este estudio. Y con respecto a los conflictos de intereses, indican que bueno, la mayoría de los autores recibieron grants de Pfizer. Sin embargo, indican que no está relacionado al desarrollo de este estudio, ¿no? Con respecto a la pregunta pico que se evalúa, en población tenemos a personas con 16 años a más que deben no tener una prueba de PCR del SARS-CoV-2 positivo documentado previamente y deben ser miembros afiliados a esta organización médica que es el Clatted Health Service durante los últimos 12 meses. Y entre los criterios de inclusión se excluyeron a los participantes o a las personas que no tenían datos de índice de masa corporal o no tenían datos de condición de fumador, tampoco que no tenían un lugar de residencia mapeado, que si eran trabajadores de salud, si es que residían en un centro de salud de larga duración, si es que estaban confinados en la casa o si es que tuvieron alguna interacción con el sistema sanitario días anteriores al emparejamiento. Con respecto a la intervención evaluada, pues se evaluó a la vacuna de Pfizer-BioNTech. Se administró 2 dosis y cada dosis fue administrada con una diferencia de 21 días. Bueno, el control era no recibir vacuna, los controles no vacunados. Y con respecto a los desenlaces, indican que hubo 5 desenlaces principales y uno adicional. El adicional era evaluar en infección de COVID asintomático, ¿no? Y los 5 desenlaces lo vamos a ver a través de los resultados. Con respecto a los procedimientos, este estudio tuvo como diseño un cohorte retrospectivo que utilizó la base de datos del Clalid Health Service para emular un ensayo objetivo, un target trial. Y cada día entre el 20 de diciembre del 2020 al 1 de febrero del 2021 se emparejaron estos dos grupos, tanto el grupo de vacunados con el grupo de los controles no vacunados, una proporción de 1 a 1. Y el emparejamiento se hizo a través de variables asociadas al COVID-19. No solamente se tuvo en cuenta edad y sexo, sino también otras variables como sector, barrio de residencia, antecedentes de vacunación contra la influenza durante los últimos 5 años, embarazo y también el número total de condiciones coexistentes hasta el 20 de diciembre del 2020 según la CDC. Por otro lado, también para cada persona el seguimiento finalizó en el primer evento si es que hubo alguna ocurrencia de un evento de un desenlace, si es que alguien murió no relacionado al COVID-19, si es que algún control no vacunado se vacunó, y también si es que se realizó la vacunación de algún control emparejado con respecto a las personas vacunadas, ¿no? Porque eran emparejados de 1 a 1. Y también si es que ya finalizó el periodo del estudio. Con respecto a los resultados, como había indicado, se enroló desde el 20 de diciembre del 2020 hasta el 1 de febrero del 2021. En este flujograma podemos ver que 3.159.136 participantes cumplieron los criterios de inclusión y se dividieron en dos grupos, ¿no? En los que fueron vacunados antes del 1 de febrero del 2021 y los que no fueron vacunados antes del 1 de febrero del 2021. Y dentro de este grupo de que fueron vacunados antes de esta fecha, pues se excluyó según los criterios de exclusión que mencioné anteriormente y finalmente quedaron 1.163.534 personas que fueron elegibles para poder ser incluidos en el grupo de la corte de los vacunados, ¿no? Sin embargo, el 33,8% no se marchó porque no cumplía
criterios suficientes para poder ser considerados en el emparejamiento, por lo que solamente el 66,2% llegaron a ser elegibles, y de ellos una parte fueron hacia el grupo de los controles antes de recibir a la vacunación, y otra parte de estas personas finalmente se incluyeron en el grupo de los vacunados, ¿no? Teniendo de esta manera 596.618 personas en ambos grupos, ¿no? Para que de esta manera sea 1 a 1. Pero también debemos tener en cuenta que, como les había indicado, hubieron personas que estuvieron en el grupo de cohortes no vacunados, que finalmente después de cierto tiempo recibieron la vacunación. Entonces fueron otra vez reagrupados hacia el grupo de la cohorte de los vacunados, ¿no? Tuvieron un seguimiento medio de 15 días, con un intervalo, diré, con un rango intercuartílico de 5 a 25 días, y indican que las personas que fueron finalmente emparejadas con respecto a la población elegible en general fueron más jóvenes y también tuvieron menor prevalencia de condiciones crónicas. Con respecto a esta tabla de características demográficas y clínicas, como podemos observar, aunque está con letras pequeñas, estas variables estaban equilibradas entre los grupos de estudio, no hubieron grandes diferencias, ¿no? Y también algo adicional, que los datos para el 44% de los controles no vacunados y también sus pares emparejados fueron censurados cuando los controles recibieron la vacuna, como habíamos visto anteriormente en este flujograma, que habían controles que finalmente recibieron la vacuna y tuvieron que ser otra vez reagrupados. Con respecto a esta figura 2, en el que indica la incidencia acumulada en los 5 desenlaces principales evaluados, bueno, más que todo podemos observar que existen más casos de los desenlaces evaluados de los no vacunados con respecto a los vacunados, ¿no? Y estos resultados se pueden ver en todos estos 5 desenlaces. Con respecto a la tabla 2, acá nos indican la efectividad de la vacuna Pfizer-BioNTech en cada uno de estos 5 desenlaces principales que se evaluó en los 3 periodos que se evaluaron, ¿no? Se evaluaron tanto del día 14 al día 20 después de la primera dosis, del día 21 al día 27 después de la primera dosis, y también 7 días después de la segunda dosis hasta el término del seguimiento. Y en este último podemos observar que la vacuna tuvo un 92% de eficacia en infección documentada, que fue a partir del PCR, un PCR de SARS-CoV-2 positivo. Si es que tuvo una enfermedad sintomática, tuvo 24% de efectividad la vacuna. Con respecto al desenlace de hospitalización, la vacuna tuvo efectividad del 87%. Con respecto a la severidad de la enfermedad, tuvo un 92% de efectividad, y en muerte, pues no se pudo hallar, no fue aplicable esta evaluación por quizás números escasos, pocos números de casos. Y con respecto a la tabla 3, se pudo también evaluar la efectividad de la vacuna en los desenlaces de infección documentada, y también de, si no me equivoco, no lo puedo ver. En estos dos desenlaces, en el cual la efectividad fue similar en todos los grupos de edad, como podemos ver acá en la tabla, en estos 3 grupos de edad. Y también se encontró una efectividad ligeramente menor entre los pacientes con múltiples afecciones consistentes. Como podemos ver, a mayor número de condiciones coexistentes, la efectividad disminuye. Bueno, como este es un estudio observacional, la herramienta de riesgo de sesgo que se utiliza es el Newcastle para cortes, que tiene 8 preguntas
y las vamos a responder. ¿Fue representativa la muestra de la población? Fue algo representativo porque, como había indicado en resultados, los pacientes que finalmente fueron emparejados fueron más jóvenes y también tuvieron una menor prevalencia de condiciones crónicas. Con respecto a la pregunta, ¿fueron los expuestos obtenidos del mismo grupo que los no expuestos? Sí. Todo este grupo de personas fueron procedentes de la misma comunidad. Se demostró que el desenlace de interés no estuvo presente al inicio del estudio, pues se hizo un registro documentado de todos estos desenlaces. Se realizó un adecuado control de confusores, pues sí se indica que realizaron un proceso de emparejamiento según variables asociadas al COVID-19. La exposición fue adecuadamente evaluada, sí, porque también se hizo el registro documentado de estos datos. El desenlace fue adecuadamente evaluado. Sería poco claro, se consideró poco claro, ya que quizás no solamente en esta organización médica que es el CHS, que indican, quizás hubieron otras y quizás la persona o el paciente no solamente podía registrar en este registro de datos los desenlaces que se estaban evaluando, sino en otros. Entonces, hay dudas de que si es que en verdad el desenlace fue adecuadamente evaluado. Y con respecto al seguimiento, fue suficiente como para que los desenlaces ocurran. Sí, excepto del desenlace de mortalidad, porque como habíamos visto en la tabla, no fue aplicable. Quizás hubo no suficiente tiempo para poder evaluar este desenlace. Y finalmente las pérdidas fueron considerables. Habría que discutirlo, quizás los panelistas lo van a discutir, ya que, como había indicado, hubo una media de seguimiento de 15 días, entonces puede haber habido pérdidas a partir del día 14, días considerables, y quizás esté relacionado con la censura de estos controles no vacunados que después recibieron la vacuna. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la exposición. Bueno, ahora continuamos con la programación, no sin antes recordarle a los que nos acompañan en Facebook y en Zoom que pueden ir dejando sus comentarios en los chats. Bueno, para la siguiente parte será la apreciación sobre el estudio, que idealmente se divide en dos partes. En una parte 1 sobre riesgos y aspectos metodológicos y en la parte 2 en balance de beneficios, daños y costos de decisión. Para lo cual damos pase a los panelistas. Bueno, en primer lugar, al doctor Moscoso. Hola, buenas noches. Quiero hacer una pequeña aclaración. No soy médico, tampoco soy egresado de la Universidad Cayetano. Soy docente en la Universidad Cayetano y no soy médico. Tengo una maestría en epidemiología, pero mi carrera es la de fisioterapia. Entonces puede asombrarles un poquito mi presencia en esta charla. En fin, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Bueno. Hola Miguel, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué te ha parecido el estudio? Interesante desde varios aspectos. Primero creo que habría que hablar un poquito sobre esto de qué cosas se ha hecho aquí, ¿no? Es un diseño al cual creo que no se está todavía muy acostumbrados. De hecho, muchos de los que hacen o leen estudios observacionales están más acostumbrados a un ajuste simple con modelos de regresión y no tanto a estos target trials que sí ya están tomando mayor preponderancia, ¿no? No sé, Miguel, si puedes comenzar explicándonos un poco sobre qué es esto, cómo se come esto de los target trials. Claro. Bueno, siempre ha sido un tema en epidemiología el poder buscar estrategias y métodos más afinos para poder determinar causalidad, ¿no?
En este caso se ha vuelto muy importante, si no imperativo, que se demuestre la causalidad de los efectos de una vacuna respecto a desenlaces de salud, ¿no? Necesitamos saber, y no podemos hacer ensayos clínicos a cada rato, son costosos y, como ya hemos visto, están sujetos a conflictos éticos, ¿no? Entonces, en este periodo, estos últimos años, surge un muy buen epidemiólogo, diría yo, que sienta las bases de la nueva epidemiología, que es Miguel Hernán. ¿Sí? Miguel Hernán es un genio, un séptimo hijo de un séptimo hijo, bendecido por los dioses. Esto plantea que es posible utilizar información descriptiva, información recolectada de la Big Data, de registros ya eh, colocados en algún lugar para emular un ensayo clínico. ¿Sí? A fin de cuentas, un ensayo clínico es un estudio donde recolectamos información prospectiva y controlamos algunos aspectos. ¿Qué pasaría si a mí me dan 10 millones de personas por azar? Incluso yo podría encontrar todos los aspectos para controlarlos, ¿no? Y simular que estoy haciendo un ensayo clínico. Con esto vienen muchísimas cuestiones, ¿no? Como en un ensayo clínico se aleatoriza, ¿cómo aleatorizas en data que ya está recolectada? Y la gran pregunta es, ¿para qué aleatorizamos, no? Aleatorizamos para hacer que nuestros grupos estén balanceados. Yo puedo balancearlos, dice Miguel Hernán, a través de métodos simulados, ¿no? Métodos artificiales. Uno de los más comunes es el pareamiento. Y aunque en la vida real o en los proyectos que llevamos el día a día es difícil parear por más de 2 variables, cuando tienes millones de datos puedes parear por 5, 6 o 7 u 8 variables, con lo que estás balanceando los grupos sin necesidad de aleatorizarlos. Entonces, a partir de ahí ya empiezas a definir cómo data descriptiva puede darnos evidencia suficiente similar a la de un ensayo clínico. El punto 2 es, en un ensayo clínico yo controlo algunos aspectos y hago seguimiento y controlo dosis y demás, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto en data que ya está recolectada? Y la respuesta viene de la calidad de los datos y de un buen sistema de información, ¿no? Israel ha sido un ejemplo. Pues tiene un sistema de información que funciona con recolección diaria desde el año 2000, si mal no recuerdo. Y pues tienes 20 años de datos ahí, pululando en la nube, ¿no? 20 años de datos con muy buena calidad. Diría yo que si te tomas una aspirina, ellos lo saben, porque ha sido expendida en una farmacia y esa data está en la red, ¿sí? Saben si has ido al médico, saben si te has vacunado, saben si estás tomando algún medicamento, pues está regulado, ¿no? Entonces, con todas esas condiciones y en base a una serie de filtros, tú puedes emular un ensayo clínico en el sentido más sencillo. Cuando tienes mucha data, pues puedes hacerlo. Sí, no, hasta ahí hay esta cuestión de que necesitas mucha data, justo redondeando sobre eso, necesitas Big Data, ¿no? Que no es Claro, algo que se pueda crear de un día para otro, que no es algo que digamos, no, ya, en Perú queremos hacer uno de esos estudios de efectividad, porque eso ya no es eficacia, es efectividad, ¿no? Ya cuando estamos haciendo la vacunación masiva, entre comillas todavía en Perú, pero masiva aquí, y pues surgen esas limitaciones, ¿no? De, ok, ¿cuántas bases de datos de diferentes subsistemas de salud voy a tener que fusionar y cuál es la calidad de esos datos, ¿no? Entonces claro. ahí hay un primer escollo siempre que uno quiere hacer este tipo de estudios, ¿no? Y interesante lo Sí. que mencionas de Israel. Yo realmente no sabía que ya tenían este tiempo haciendo Big Data, recolectando datos, ¿no? Entonces, Hay ¿tú pensarías que sí es confiable esta base de datos, por lo menos, en la cual se han basado? Ellos mismos reportan la calidad de su data, mencionando que tienen cerca de un 2% de pérdidas cada año en data, ¿no? Aún así, el esfuerzo y la interoperabilidad que manejan es gigantesco.
Hay un artículo que alaba la evolución del sistema de salud de Israel. Y no es el primer país en este contexto. Algunos target trials que Miguel Hernán ha hecho se hacen con data de países como Noruega, que también tiene un sistema de salud, un sistema de información muy fuerte, que recolecta toda la información en relación a las prácticas de salud de sus habitantes, ¿no? Y además que creo que su gasto del PBI en Israel es casi el triple del nuestro. Ese es otro golazo. O sea, se necesita dinero, se necesita manejar estos sistemas de información. No es un simple voy a hacerlo, sino necesito los recursos para sostenerlo, ¿no? Y mantenerlo por 20 años. Ellos lo han hecho por 20 años y siguen. Sí, bueno, y lo bueno es que les permite luego hacer estudios como este, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son estas limitaciones de los target trials, ¿no? Porque, ya, ok, estás usando data observacional de Big Data, ¿no? Para emular un ensayo clínico, ¿no? Entonces estás más o menos haciendo match entre personas que tienen características similares, pero que en cierto punto, y acá lo hacen por cada día, ¿no? En cierto día, una de ellas se vacunó y otra no, ¿no? Entonces le haces un match. Y así han hecho con más de 500.000 personas, ¿no? En cada grupo. Y ya, hecho eso, técnicamente tenemos más o menos emulado lo que sería un ensayo clínico aleatorizado, pero con data observacional, ¿no? Hasta ahí la lógica ya es más o menos creíble, ¿no? Pero, Sí. ¿qué limitaciones se corre aquí, no? Una que siempre se menciona, por ejemplo, es que no va a poder ser ciego, ¿no? Definitivamente, la persona a la que le vacunaron, pues sí sabe que está siendo vacunada, ¿no? Claro. Y la persona a la que no, pues no, ¿no? Entonces ahí es imposible caer o intentar que se haga un estudio ciego, intentar emular un estudio ciego, hasta donde yo sé por lo menos, y por tanto el efecto placebo y el comportamiento diferencial de los dos grupos en cuanto a lo que pasa después, ¿no? Si a uno lo van a vacunar, tal vez entra en más comportamientos de riesgo que otro que no lo han vacunado o algo por ahí puede estar pasando y esto sí nos estaría creando ruido, ¿no? En la efectividad final. Sí. ¿Habrían otras limitaciones? Bueno, esta que mencionaste, ¿no? Es complicado poder controlar contra un grupo que no se vacuna cuando todos los países están haciendo vacunas masivas, ¿no? La gran limitación que ellos señalan es, tengo el tiempo suficiente para comparar a mis grupos, dado que muy pronto esta persona que elegí como control, ahorita no está vacunado, pero mañana se vacuna. Entonces, eso ha hecho que reduzcan su cantidad de muestra y me parece que ellos señalan que pierdan como un 38% en esos ajustes, en esas finezas, ¿no? O sea, ganas calidad, pero estás perdiendo prácticamente un tercio de toda la muestra que tienes, ¿no? Por eso Ana decía, ¿es representativo? Bueno, en parte, ¿no? Esa es la discusión de toda la vida, ¿no? Saber si va a ser representativo cuando estás perdiendo un tercio de tus datos. Y un tercio importante, ¿no? Mencionan que estás perdiendo a los mayores de edad, estás perdiendo a los que tienen más comorbilidades y por tanto el match final que haces lo haces en personas más jóvenes y con menos comorbilidades y le llamas efectividad igual, ¿no? Es un Exacto. poco tal vez, no sé, grandilocuente el que le hayan puesto efectividad y ya así a secas cuando ya luego te mencionan que realmente están trabajando con su población. O sea, yo no diría que es exagerado llamarle efectividad, ¿no? Están evaluando una situación muy real. Por ahí los autores señalan que tal vez les faltó controlar algunos aspectos ya más complicados como la conducta de búsqueda en salud o el momento en que se hicieron el PCR y todo eso, pero eh, en el sentido estricto están viendo qué pasa cuando alguien se vacuna y poder compararlo contra alguien que no se vacunó. Hicieron ellos una comparación en algunas de las actividades de estas personas y eran muy similares en las primeras semanas.
eran súper similares, ¿no? Y esto es el argumento de los autores para decir, aquí hay un principio de intercambiabilidad. O sea, que hay balance entre los grupos porque hasta el comportamiento, porque están balanceados por condiciones religiosas, ¿no? Judío ultraortodoxo con judío ultraortodoxo, por si acaso, ¿no? Porque el judío ultraortodoxo va a tener una dieta, unos comportamientos ya predefinidos, que probablemente otro judío ultraortodoxo también, ¿no? Entonces yo sí votaría porque el término efectividad se ha usado, ¿no? Ahora, tú mencionas que los adultos mayores no han estado muy presentes porque era difícil encontrarles controles, ya que la vacunación empezó con ellos y casi todos estaban vacunados, ¿no? Querías encontrar un control, ya estaba vacunado, ¿no? Sí, aún así aporta una cantidad más o menos interesante en el grupo también mayor, ¿no? Para ver efectividad. Lo que sí, la otra debilidad fuerte que sí sería, y también la mencionó Ana, es que en realidad el outcome que uno busca con la vacuna es reducir la mortalidad, ¿no? O evitarla. Y pues el tiempo ha sido muy pequeño después de la segunda dosis para decir esto reduce la mortalidad. Eso sí. No, hablan de una media de seguimiento de 15 días, ¿no? Entiendo que por segunda dosis, Ajá. que es bastante bajo, ¿no? Claro, es lo que ellos han podido hacer, ¿no? Es un estudio de diciembre a febrero, y más los 15 días, y más la publicación, ya, ¿no? Estamos en verdad agradecidos de poder tener esta data tan pronto, pero sí, ¿no? 15 días de seguimiento es como que, obviamente todavía no vas a ver mortalidad, no vas a ver qué pasa a largo plazo, ¿no? Cuánto tiempo dura esta diferencia en contagios, ¿no? Claro, imagínate Pero de 1 millón de personas, ¿cuántas muertes se llegaron a registrar? No más de 500. Es si que es muy mencionas corto. pocas, pero creo que en esta parte en la cual hacen los subanálisis, ¿no? Por días, por periodos, en el periodo que más nos interesa, que es luego de 7 días después de la segunda dosis, pues Ajá. me parece que tiene menos de 10 muertes, ¿no? Y ellos dicen, cuando hay menos de 10 muertes en cierto periodo, no lo vamos a analizar, y se quedan como NA. Exacto. Sí, es una censura que ellos mismos se colocan. Y es que si no sería cualquier análisis que salga de esos 10, pues sería muy apresurado. No dudo que Claro. pronto nos den más información respecto a los resultados de la vacuna, ¿no? Estuve hurgando un poco en las noticias y a la fecha, me parece que la semana pasada hubieron noticias de miles de muertos en Israel, pero el ministro de salud de ahí informaba que 97% de estos muertos eran no vacunados, ¿no? Entonces por ahí más o menos puedes ir encontrando un indicio de que tal vez en los vacunados no hay datos de muerte todavía o no tantos, y este estudio está sujeto a actualización, ¿no? Resulta interesante también aquí, justo estoy proyectando, ojalá que se vea la tabla Sí, 2 nuevamente, que es ya la de los resultados, ¿no? Para ya entender bien los resultados y los potenciales sesgos que puede haber, ¿no? claro. Nos habla de 5 outcomes en sí, ¿no? Desde infección documentada, enfermedad sintomática, hospitalización, enfermedad severa y muerte, aunque realmente dice muerte por COVID, ¿no? Lo cual es un poco raro, ¿no? Porque, ok, muerte por COVID, ¿qué es? Que realmente ya tenía un PCR positivo antes de fallecer, y ahí hay una cuestión un poquito que puede estar sesgada, ¿no? Porque no siempre se puede confirmar que sí o sí fue por COVID, ¿no? Claro. Pero en todos la efectividad sale más de 90% mayormente, ¿no? Excepto para hospitalización, que es 87%, pero con intervalos lo suficientemente angostos para los dos primeros, ¿no? Para Claro. hospitalización el intervalo va de 55 a 100, y para enfermedad severa de 75 a 100, ¿no? Luego de 7 días luego de la segunda dosis. Sí. Eh, sí, no, acá esta cuestión de los intervalos sí tiene sentido, en cuanto que, pues, todavía 15 días, ¿no? No hay Claro. tiempo suficiente como para que haya muchas hospitalizaciones, muchas enfermedades severas, ¿no? Sí.
Entonces que esto de estos, 55 a 100 es ojo que esperable. esos intervalos son con remuestreo, con bootstrap. O sea, eh, Con em, Bootstrap, ¿no? ¿Se les llama ajá, intervalos también cuando son con Bootstrap? claro, claro. O sea, intervalos de credibilidad no son tal cual, al menos no dicen eso ellos. Esto, pero en una técnica de bootstrap por percentiles es esa, ¿no? Hago 500 repeticiones, hago muestreo con repetición dentro de mi misma base y voy haciendo los cálculos de los estimados, en este caso del RR. Entonces el RR está como que bueno o malo, pero dentro de la misma muestra, ¿no? No a nivel de generalización, si es que ha sido con bootstrap. Sí, bueno, sí. Últimamente muchos de los artículos que están saliendo ya están usando Bootstrap, ¿no? Es que Eh, diría que es una buena alternativa cuando quieres evaluar la representatividad de tu data, ¿no? Haces distribuciones muestrales o para argumentar que tu data es más o menos representativa, ¿no? Intervalos de credibilidad cortos te dicen, ah, caramba, esta data por ahí me puede dar una aproximación de que es esto certera. justo por eso te mencionaba si también se les llamaba intervalos de confianza o eran intervalos de credibilidad, como en análisis bayesiano para Bootstrap. Mm, Debería ser de porque tengo esa credibilidad, duda. ¿no? Pero ahí dice confidence intervals, Sí, pues, entonces, me sorprende. sí. Bueno, O sea, ahora igual verás. puedes hacer el bootstrap y con la medida central a esa le sacas los intervalos de confianza. Tal vez eso es lo que han hecho, ¿no? Doble chamba. Claro. Y aquí ahora, aprovechando que te tenemos aquí, que no. eh, quería consultarte también eso porque ya antes habíamos visto que como en varios de los papers previos publicados en buenas revistas, tanto en análisis de ensayos clínicos como observacionales, tanto chiquitos como grandes, casi todos usan Bootstrap, usan análisis bayesianos. ¿Te parecería que Bootstrap está reemplazando ya el típico análisis ajustado, por ejemplo, de una regresión simple? O sea, bootstrap no lo reemplaza, ¿sí? No reemplaza los métodos, porque al final la regresión es un método de modelado, ¿no? De modelar información y simplificarla, y eso es lo que han hecho acá también, ¿no? Han calculado hazard ratios en algunos casos, me parece que en un análisis de sensibilidad. Esto, Creo que la pregunta siempre en estos estudios es qué tan generalizables son, ¿no? Y es ahí donde Bootstrap ingresa un poquito para ayudar. Aparte que últimamente, ahora que tenemos servidores más potentes y demás, ya podemos darnos el lujo de hacer muchas más repeticiones, ¿no? 500, 1000, 10.000 repeticiones. Así que no diría que los reemplaza, más bien yo creo que afina los resultados. Al Y lo final, ¿no? Pero, mismo, y creo que sí, lo sí. mismo va con el tema de los análisis bayesianos y estos esquemas que plantea Miguel Hernán y su gente. Simplemente estamos afinando el camino, ¿no? Está afinando el camino a una respuesta más clara. Creo que si haces una comparación entre los estimados que obtienes con o sin Bootstrap, con o sin elemento bayesiano, son muy similares, ¿no? Pero la gran pregunta es, o la gran respuesta es que ahora lo sabemos, ¿no? Sabemos que era similar, o sabemos que podríamos encontrar otra cosa. Esa es Esa por es la eso el, cuestión. el afán de tener métodos más sofisticados. Sí, pues que la lógica detrás de Bootstrap pues tiene su sentido, ¿no? Sobre todo para el cálculo de los intervalos de confianza, ¿no? Cuando hay muestras un poquito raras. Y sí, ya los últimos años, ya desde el 2019, ¿no? Eh, a veces mandaba algún artículo a X revista y me contestaba algún revisor diciendo, ¿y por qué no haces Bootstrap? Era como que interesante que ya lo estén planteando, interesante ver que ya lo estén usando cada vez más. Eh, no sé si de aquí a un año así como que ya vaya a tener que ser casi un estándar
¿Tú ves que está yendo para ese lado? O sea, no tal vez usar solamente Bootstrap, como mencionaste, tampoco es tanto así, pero que se haga un análisis, aunque sea de sensibilidad con Bootstrap, y que por tanto la gente que está estudiando estadística como para hacer sus propios papers y mandarlos, ya tenga que manejar esos métodos. Sí, de todas formas, en unos años, Machine Learning para afinar resultados de una regresión logística se están haciendo cada vez más frecuentes. El uso de inteligencia artificial, redes neuronales, el análisis de Big Data que está muy ligado a la búsqueda de patrones a través de estas técnicas. Esto va a ser muy obligatorio, ¿no? Yo diría que regresión vamos a tener que aprender en colegio. De acá a 10 años todavía, ¿no? En el colegio se tiene que aprender regresión y ya en las maestrías aprendes a afinar esas regresiones a través de otros procesos, ¿no? O las maestrías de epidemiología ya no se van a concentrar tanto en enseñarte la estadística básica, sino van a tener que cubrir un área de análisis mucho mayor, ¿no? Sí, ¿no? Ya tendríamos que estar viendo esas factorizaciones, ¿no? Bootstrap, bayesianos, ya son parte del lenguaje común, ya. Antes eran como que, hay unos loquitos que hacen eso, ¿no? Ahora es como que mandas cualquier paper y te dicen, ¿y por qué no haces Bootstrap o análisis de sensibilidad bayesiano? Y tú, bueno. Bootstrap otra vez. Así están, sí, claro. Claro. Sí, ¿no? Y estos softwares tipo Stata, o sea, softwares ya más, ¿cómo se diría? Más usados masivamente, que no son lenguajes de programación per se, sino softwares para gente que quiere un uso más simple, ¿no? Como Stata, por ejemplo, ya han hasta hace ya tiempo asimilado este tipo de opciones, ¿no? Entonces, ya no hay un pretexto por ahí, ¿no? Para no usarlo. Sí, sí. ¿Has visto Guerra Mundial Z, Álvaro? Ajá. ¿No has visto? ¿La película o libro? Los dos. Sí, digamos. Esto, me acuerdo que el agente de la CIA en la película se preguntaba, ¿no? ¿Por qué Israel está ganando? Esto, y justo leí en algunas noticias que Israel tiene la tasa de vacunación más alta a la fecha, ¿no? Esto, es Pues, sí, bastante sí, sí. notable. Israel nos lleva no, de hecho, el libro este es genial, ¿no? Y tiene un paralelismo muy aterrador con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro. Un virus que aparece en China puntualmente, ¿no? Y todo el debate sociopolítico que sale, ¿no? De hecho, el libro te mete más a la parte política que la película, ¿no? Hay un Sí. capítulo sobre cómo la industria farmacéutica comienza a presentar rumores de que ciertos fármacos pueden servir, ¿no? Para aumentar sus ventas. Y uno ve lo que está pasando aquí y dice, Sí, ¿verdad? esto realmente pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí, quienes no han leído el libro Guerra Mundial Z muy, muy recomendado. Supongo que también de tu parte, Miguel. Por supuesto. Sí, sí, sí. Como leer un reporte de entrevistas de un antropólogo. ¿No? El formato también así tipo periodista independiente, Sí. lo caso. Pero, ¿qué más queda saber de esta vacuna? Los autores señalan que hacen una suposición bien interesante, ¿no? Dicen, sabremos si la vacuna de Pfizer eh, será efectiva para las variantes. Y por ahí señalan, sí, pero por si acaso podría ser para la B117. No lo hemos probado específicamente, pero para la fecha en la que se hizo este estudio, un 80% de las personas acá presentaban esa variante, ¿no? Entonces, Claro, sí. Ujú. La B117 es la de UK, pues, ¿no? Eh, exacto. donde sí ha habido más traspié, más susto es con la variante sudafricana, ¿no? La B113 y algo, creo. No 35. Donde sí, ¿no? De hecho, los estudios preclínicos que se han hecho con varias vacunas, incluyendo la de Pfizer y otros, mostraron que no solía inducir tanta respuesta inmune, ¿no? O sea,
la Porque vacuna como está hecha hasta ahora parecía no proteger tanto contra esta variante, ¿no? Y de hecho, los pocos estudios clínicos que hay, que son, bueno, los de Oxford AstraZeneca, que también lo hemos leído aquí hace unas semanas, sí, Novavax y otro más, sí, encontraron menos eficacia contra esta variante sudafricana, ¿no? Se intuye que la de Pfizer también tenga menos eficacia, ¿no? Pero por lo menos donde fue hecho este estudio, en este contexto temporal y geográfico, pues parece que todavía no había calado tanto esta variante, felizmente. sí, la 135. Bueno, igual imagino que al cabo de unos meses tendremos una nueva historia de estos autores del paper israelí, ¿no? Sí, y Ah, depende también, ¿no? Si es que llega por ahí estas variantes, ¿no? Que están intentando controlarlas. sí, ese es un buen punto. Dijeron, no hemos probado efectividad para la variante sudafricana, pero es casi inexistente en nuestro país. Eso, pero el otro riesgo es el que ya las noticias señalan que tras la vacunación masiva están reabriendo museos y algunas otras actividades al aire libre, lo cual podría facilitar, ¿no? Desde la apertura de aeropuertos, facilitar otra vez la transmisión de esta nueva variante. Sí, bueno, y eso también tiene implicancias para lo que vamos a ver en Perú, ¿no? Pero a ver, para cerrar con esta primera parte, Miguel, Ujú. entonces, con respecto a los ítems de riesgo, de sesgo, tanto los de Newcastle como otros, ¿no? Que hemos ya discutido, u otros que aún no hemos discutido, ¿qué te parecería los resultados? ¿Te parece que son confiables, siendo los resultados estos números de eficacia para los distintos desenlaces, ¿no? ¿Te parecería que son confiables, que de alguna manera están siendo sobreestimados o subestimados? Yo diría que están siendo sobreestimados en el caso de mortalidad. No tenemos suficiente información para asegurarlo, pero respecto a infección o hospitalización, tenemos algo un poco más sólido, ¿no? Al menos más fuerte que presentar. Entonces está entre un más o menos. Pero para mortalidad, que es lo que estamos buscando, yo diría que esperaría un siguiente paper. Claro, y de hecho ni siquiera te lo ponen para, para mortalidad luego de la semana, ¿no? Claro. Asumo que están haciendo un siguiente paper acá, ¿no? Aunque, pucha, no sé cuánto tiempo van a tener de seguimiento si hacen otro paper, porque ya gran parte de su población ya está vacunada, ¿no? Y eso se Claro. convierte en una censura, o sea, la persona que está en el grupo control y que se vacuna un día X, ya deja de estar en este análisis, ¿no? Ya sale del análisis porque ya está vacunado, ¿no? Ya no tiene sentido que siga siendo del grupo control. Y ese mismo día sacan a su machado, porque como van en pares, al match Ah, de esta persona que está en el grupo de intervención, ¿no? ya, Entonces, si estamos claro. en un país en el cual ya casi todos se están vacunando, pues va a ser bien difícil que logren extender este tiempo de un estudio de efectividad hecho de esta manera durante mucho tiempo más. Sí, igual creo que el trasfondo al final es si las muertes se reducen considerablemente en Israel. Esto, algo se le puede atribuir a la vacuna, ¿no? Claro. También a que ya no hay más personas que mueran, ¿no? Pero Sí, pues, imagino que luego se podrían buscar controles históricos, dada la inmensidad de data que hay. Y yo puedo machear a personas que estuvieron sin vacuna hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, cuando todavía no había vacuna u otros, pero implica una revisión más acuciosa de esa data gigantesca que tienen. claro, ahí ya controlas por esas variables gigantes que varían en el tiempo, ¿no? Exacto. Ponte, una persona en la primera ola tenía otro manejo, ¿no? Tal vez ahí incluso le dan hidroxicloroquina, 20 cosas más, ¿no? Que ya se sabe que ahora pueden haber sido más dañinas, ¿no? Claro. Tal vez estaban con otras variantes, ¿no? Una variante como la original que era menos letal que la B117, según los últimos reportes, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas por esas variables que han variado en el tiempo? Ya es una cuestión un poco más compleja, Así es. Es- pero con fe se puede. Sí, yo también coincidiría en que estamos en un estudio observacional, ¿no? Una vez más.
En un estudio observacional, lo mejor que se puede hacer es algo como esto, ¿no? Un intento de emulación de un ensayo clínico usando data observacional, ¿no? Para lo cual necesitamos Big Data, bien recolectada y todo esto, ¿no? Que pareciera que Israel sí lo tiene. Entonces, hasta ahí vamos bien. Este ensayo emulado no es ciego, obviamente, así que yo esperaría, de hecho, que aquellas personas a las cuales se les vacuna, pues, se expongan un poco más, ¿no? Y tengan más contagio y más muerte, ¿no? Incluso esta falta de ciego nos podría nos podría disminuir la efectividad real, ¿no? Entonces, por ahí yo creería que esta efectividad que nos está presentando tal vez esté un poco subestimando a la efectividad real por esta falta de ciego, ¿no? Sí, Eh, es algo que mencionan los autores también, que pueden estar subestimando, no solo por la falta de ciegos, sino por el tiempo en el que han sido detectadas las personas, ¿no? Ya que aquellos vacunados y su evaluación de seguimiento era más estricta que aquellos no vacunados, ¿no? En qué momento se les detectaba el PCR. Entonces, en ese sentido también hay otra subestimación, y quién sabe, hasta tal vez la vacuna tiene más efectividad que la descrita. claro. Pero por otro lado, tenemos esta cuestión de que la muestra no es tan representativa de toda su población, ¿no? Son pacientes en general un poco más jóvenes y con menos comorbilidades, ¿no? Y ahí siempre ha habido esta cuestión, ¿no? De, oye, ¿y estas vacunas también funcionan bien en adultos mayores? Y ahí está cuestión también porque en muchos de los ensayos fase 3 era pequeño el porcentaje de personas que eran adultos mayores, ¿no? Sobre todo mayores de 70, 75 años, ¿no? Claro. Entonces, aquí también es poco, ¿no? Me parece que es un 8%. A ver. Igual no parece tanto, ¿no? El grueso normalmente en las poblaciones más o menos sigue como la pirámide poblacional en una población regular. Claro. Bueno, igual, ¿no? Más de 80 años tienes al 3,7%, pero son casi 44.000 personas. Tampoco Pero están esto tampoco. que dices de las comorbilidades, pero sí incluso parearon por varias comorbilidades, ¿no? Por hipertensión, por diabetes. Ah, sí, entre el grupo vacuna y el grupo no vacuna sí están pareados, pero te Claro. mencionan que finalmente cuando lo comparan con la población, o sea, con su Israel, qué bonito es Israel, ahí sí, el, la muestra en la cual se ha analizado, pues tiene en general menos comorbilidades que esta población, ¿no? Por lo mismo que tú decías, ¿no? Que Ah, claro, es no que han son de podido hospital. incluir a los adultos mayores, Claro, es que porque son ellos de sí o sí hospital. están vacunados. Sí, pero a fin de cuentas, al incluir población que tiene registros médicos y que está en constante visita a los hospitales y por eso su data está disponible, nos da una buena mm, expectativa de que tal vez a la población que no está yendo a los hospitales le va bien, ¿no? Porque por algo no están en los hospitales. Igual es una afirmación que necesitaría pruebas, ¿no? No sé si me silencié, no. Sí, ¿no? Igual tienen un análisis de su grupo, ¿no? En el cual sí intentan decir, ah, ya, para este subgrupo de mayores de tantos años sí parece haber tanta eficacia, ¿no? Pero ya, el intervalo se hace mucho más amplio y ya ahí estemos en un terreno un poquito más pantanoso, pero sí, ahí hay algo por lo menos. Bueno, lo otro aquí es la evaluación de los desenlaces, ¿no? Igual estamos ante un target trial en un Big Data, así que potencialmente, pónganse, ¿no? Si una persona que ya está vacunada con las dos dosis y todo, va con ciertos síntomas que no específicos, al centro de salud, tal vez el centro de salud sabe que ya está vacunado y crea que es un resfrío común, o sea, el médico, el personal que lo atienda, ¿no? Entonces, esta falta de seguimiento también del personal que puede atender a estas personas, pues puede hacer que haya un subdiagnóstico de COVID en el grupo que sí estaba vacunado, ¿no? Porque
se están yendo con ciertos síntomas 2 personas, y una está vacunada y otra no, pues a la que no está vacunada le harán su prueba de COVID y todo esto, y a la que sí está vacunada tal vez lo piensen otra vez, ¿no? Digan, no, esto parece un resfrío, ¿no? A ver, toma este paracetamol y si estás bien de aquí a un par de días, genial, ¿no? Claro que no es tanto así, ¿no? Pero en general se esperaría que pueda haber un pequeño cambio ahí, ¿no? Entonces, Sí. Puede eso ser sí nos podría afectar, claro, ¿no? podría ser en países como el nuestro. Sin embargo, en el suplementario de este paper de Israel, en su documento suplementario, mencionan que sí había acceso para PCR para todos. Prácticamente todos sus asegurados tienen PCR así al toque, ¿no? Como que estornudas, te meten el hisopo. Así que hay un protocolo bien fuerte, lo que también les da esta categoría de buen sistema de salud, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Cuando se quiere hacer algo así aquí, que creo que se va a tener que hacer en todo lado, porque aquí, por ejemplo, no sabemos cuál es la efectividad de las vacunas que van a llegar con las variantes que tenemos, con el sistema de salud que tenemos, con la cadena de frío que tenemos, ¿no? Cuando se quiere hacer algo aquí, pues ahí sí los sesgos van a ser tal vez un poco más difíciles de combatir, ¿no? Ese es un punto interesante, la cadena de frío. Sí. Todavía no he visto un estudio en el que se compare la cantidad de días que la vacuna ha estado mantenida en la cadena de frío para ver su tiempo de vida. Imagino que esas ya son exquisiteces, ¿no? Pero es algo que los estudios de efectividad más o menos te dan a entender de forma general porque no controlas eso, ¿no? Puede ser que una vacuna sea recién salidita del laboratorio, otras ya tengan una semana en una cadena de frío, que puede o no ser buena, ¿no? Y aún así hay resultados interesantes. Sí, pues hay muchas cosas que nos vamos a llevar algunas sorpresas cuando se hagan estos estudios. Que tengo entendido que CDC lo estaba realizando por ahí. No me acuerdo dónde vi algún comentario sobre eso. O sea, CDC Perú, ¿no? Estaba intentando realizarlo. Pues, miento. No recuerdo bien si era CDC Perú o era INS, que sí, ya estaba comenzando a intentar ver cómo recolectar data para comenzar a hacer estos estudios de efectividad. No sé si tú tienes algún dato de eso. Bueno, en la pregunta si es CDC o INS, el decreto ley, el 1504 que salió prácticamente hace que el CDC sea parte del INS. Entonces, sea quien sea que lo esté haciendo, es la misma entidad. Sí he escuchado. Hay una base de datos de vacunación. Se siguen utilizando las bases o los sistemas de recolección de Syscovid, de NetLab, que ahí nos dan algo de información. No nos dan toda la que podría darnos la base de Israel, pero creo que esta aproximación va a ser interesante, ¿no? Si hubiera una conjugación con las bases de datos de los hospitales a donde estas personas terminan yendo, sería interesante, pero es una batalla que se tiene que pelear con garras y dientes, ¿no? No es tan simple como que está en el sistema y podemos descargarlo y nos tomamos el tiempo de analizarlo. Acá todo el tiempo se va a tardar en tratar de conseguir buena data y presentar un análisis más o menos defendible. Sí, pues ojalá que sea un buen pretexto para comenzar a unificar data, ¿no? Sobre esta enfermedad y en general, ¿no? Pero bueno, Sí, siempre saben los ojalá, ¿no? Y ojalá se publique rápido también para tomar decisiones, porque a veces no es tan rápido. De hecho, creo que recién ayer o hoy se publicó este estudio de seroprevalencia de COVID en Lima, que fue un boom con sus resultados así eh, como nota de prensa a finales del año pasado. Recién ahora se están publicando, ¿no? Y esas demoras sí nos dificultan a veces tener una información actualizada, tanto para la toma de decisiones dentro del Ministerio de Salud, aunque supongo que ellos ya tienen esos datos desde antes, pero también desde la sociedad civil, ¿no? Para poder entender qué está pasando, poder exigir más lo que la sociedad civil crea que es lo que se necesita hacer, ¿no?
Sí, bueno, suena muy bonito, pero cuando mencionan eso, la población tiene, la sociedad tiene una responsabilidad, del gobierno también. Me acuerdo del capítulo de Los Simpson cuando Bart tiene un elefante. Y Lisa le pregunta, ¿por qué no le enseñas trucos? Y Bart dice, bueno, no quiere aprender, yo no le quiero enseñar. Estamos en esa situación entre Minsa y sociedad, ¿no? No tenemos una sociedad tan exigente que haga que los gobiernos también se pongan las pilas y digan, necesitamos unificar ya, pero ya, ahorita las bases de datos del pueblo lo pide. No, todavía no. Aquí hay un comentario en el chat de Sergio Ujú. Bravo. Dice, el estudio de la ivermectina del Jetsi que causó que Molinelli sufriera soponcio. También fue un target trial. ¿Qué tal data tiene salud? Ya, esa es una muy buena pregunta. Sí. Se utilizaron los mismos postulados de Miguel Hernán. La limpieza de la data fue tremendísima. Conocemos a los autores, tanto Álvaro como yo conocemos a los autores y en conversaciones con ellos, pues la limpieza de las historias clínicas de salud, que si bien están ahí, y es una data muy interesante, está demasiado desordenada como para analizarla tan simple, ¿no? El trabajo de limpieza de información que me contaba uno de los autores le tomó, diría yo, que casi 2 meses y trabajando a tiempo completo, ¿no? Ah, claro, que si tuvieras un equipo de ingenieros de sistemas y científicos de datos y un servidor con supercomputadoras para que no estés trabajando en tu laptop y que se esté colgando a cada rato, entonces tal vez eso se pudo haber reducido, ¿no? Pero sí, la evidencia que presentó Jetsi estaba basada en este tipo de estrategias. Sí, no, creo que fue uno de los primeros target trials de los cuales yo tuve noticias en Perú. De hecho, no sé de otro que se haya hecho. ¿Tú has mapeado algún otro? No, yo diría que marca un hito, ¿ah? Yo diría que marca un hito porque es el primero. El primero. Aprovechar la data de esa forma acá se hace en finanzas. En el mundo de finanzas acá en Perú hace años, ¿no? Pero en salud sí, diría que es de los primeros. Sí, ¿no? Un hito por eso, ¿no? Porque sí, fue la primera vez que se pudo realizar. Un hito también porque fue la primera vez que un estudio meritó un despido masivo. Sí. No, y reflejó la deficiencia en términos de conocimiento de evidencia de grupos de poder o grupos de toma de decisión, ¿no? Al punto de que decidieron emitir sus propios análisis, pero súper sencillos, ¿no? Era como comparar no sé, pues mi caligrafía en Coquito versus mi tipeo en fuente Times New Roman 12, ¿no? O sea, Ah, sí, fue una cuestión así asombrosa, ¿no? Que de la nada, en los grupos de expertos del MINSA y en reuniones que tenían así paralelas, satélites, decían, no, este estudio no sirve porque no controló por confusores, cosas así que uno se daba cuenta rápido de que no había entendido lo que se había hecho, ¿no? Y luego mencionaban, vamos a sacar nuestro propio estudio, ¿no? Y sacaron un estudio descriptivo, sin ni siquiera controlar por confusores, sin nada, ¿no? El famoso análisis de SINADEF, ¿no? claro. Sobre el cual siguieron recomendando hidroxiaquina, ivermectina y todo lo que ya dice que ahora van a sacar finalmente, ¿no? Fue una cuestión realmente asombrosa. Sí, pero eso también sirvió para que otro sector de personas que querían cambiar las cosas también empiece a tomar conciencia de que si se necesita un cambio, se necesita fuerte, ¿no? O sea, las cabezas que todavía están un poco eh, eh, tercas en mantener que sus conocimientos son los que validan lo que debe hacerse, esto tienen que salir, o sea, tienen que salir o al menos dar un paso al costado y ceder a las personas que tienen ideas que pueden ser interesantes de probar, ¿no? Y ni siquiera es una cuestión generacional, ¿ah? Porque he visto gente de todas las edades que entiende esos temas, que se mueve bien en el tema de evidencias, y por otro lado también gente de todas las edades que se enterca en querer que todo sea por una votación oscura, ¿no?
porque ya hay una costumbre de eso también, ¿no? El Ministerio de Salud y la toma de decisiones general en el Perú, pues, ¿qué se hace? Se sacan las famosas normas técnicas, ¿no? Que es una votación de supuestos Claro, expertos, a veces con conflictos de interés, ¿no? Dentro de ello. claro. Tenemos, Miguel, otras preguntas. Primero en el chat había una que había mencionado Giancarlo antes, ¿no? En el cual había comparado el cohorte, rolling cohorte. Ah, no, tú lo habías mencionado. Ah, ya, estaba comparando este Target Trial con cohortes anidados, ¿no? Un caso control anidado. Claro. Caso contra anidado, perdón. ¿Podrías hablarnos un poquito de la diferencia de esto, Miguel? Sí, como mencionamos, si bien dentro de una cohorte tú puedes capturar estos casos a medida que aparecen y compararlos con controles, esto responde a un objetivo de asociación nada más, ¿no? Esto no hay un tema más específico de controlar aspectos de temporalidad, de la dosificación de la intervención o de la capacidad de balanceo esto que tiene este target trial, ¿no? Ujú. Sí, pues esta letra definitivamente se ha vuelto como el gol estándar de los observacionales, ¿no? Si no me equivoco ahí Miguel, a ver, ¿me corriges? Ah, claro, ahí más abajo Sergio Bravo preguntó, ¿no? Según el nivel de evidencia, este diseño, ¿dónde se encontraría, no? Debajo de un ECA, pero encima de... Claro, estaría en la capacidad, si lo viéramos en la pirámide de evidencia, estaría de la mitad para arriba, ¿no? Con una calidad suficiente como para tomar una que otra decisión, pero no tan abajo como para decir esto solo es preliminar. Es decir, Está sobre los observacionales usuales, ¿no? sí, hay matices en este tema de cómo usar la evidencia, ¿no? Al final, a veces estudios descriptivos te permiten tomar decisiones, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y esto de la típica pirámide de los diseños también ha cambiado bastante, ¿no? Antes estaba el ECA, en una visión simple estaría el ECA, los target trials debajo del ECA y otros observacionales debajo, ¿no? Claro, Pero a veces hay ECAs muy malos que se van a ir hasta el fondo, hay sí, observacionales muy buenos que van a subir, ¿no? Igual con esos target trials, ¿no? Pueden ser muy buenos, incluso superar a algunos ECAs que no son tan buenos para una misma pregunta pico, o pueden ser bastante malos, ¿no? Y aquí, para hacer un buen target trial, sí, hay varias cuestiones que hay que tener bien presentes, es una metodología que sigue sus propios pasos y no es tan simple, y entonces hay muchas posibilidades de que se pueda hacer mal, ¿no? O tener algún sesgo grande, ¿no? En esos casos podría ser mucho menos confiable de lo que parece, ¿no? Entonces esta cuestión de los diseños ya es relativa y es bastante flexible, ¿no? sí, Actualmente. sí. Igual yo recomendaría para los que estén interesados en profundizar más, busquen los artículos de Miguel Hernán. Tiene, aparte del libro, que tiene algunos artículos muy didácticos, ¿no? Hay uno en el que emula un ensayo clínico, hace un target trial en relación a consumo de anticonceptivos. Usando datos de Noruega, ¿no? Donde existe la capacidad de saber hasta la dosis, es decir, cuánto ha tomado, pues eso está registrado en su sistema de salud, ¿no? Entonces, y en ese mismo paper discute los pros y contras de un target trial, desde una perspectiva bien sencilla. Ujú. Hay una pregunta aquí en el Facebook, estoy revisándolo, dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Por qué en Perú se sigue usando la vacuna china si muchos científicos han dicho que no hay estudios de neutralización del virus publicados en revistas? ¿Por qué no nos dicen por qué se ha decidido esa vacuna? Bueno, en simple, pues Perú y todos los países del hemisferio sur están comprando lo que puedan, ¿no? Están tienen que pelearse por las migajas de lo que ya está sobrando de las compras de los países con más recursos económicos, ¿no? Claro, Entonces, en este este es contexto, como, perdón. esto es como salir al recreo y comprar en el kiosco, ¿no? O sea,
los países más vivos han salido primeritos al recreo y han pedido el arroz chaufa y todo bien servido a la señora, ¿no? Entonces Perú ha llegado que es el último y ha estado negociando. Que ya no hay chaufa, oye, un favor, ¿me puedes vender un poco del tuyo? Y la señora, te puedo preparar otro, pero el arroz va a salir bien caliente. No, no importa, no importa, con él le tendrá chaufa, ¿no? Esa ha sido la situación de nuestra área de relaciones públicas y relaciones internacionales, ¿no? Han padecido para conseguir, y nos han conseguido lotecitos de distintas vacunas, ¿no? Claro, y ese punto es que estas vacunas chinas, Sinopharm por ejemplo, cuando salieron al mercado salieron tarde, porque primero salió Pfizer, salieron otras, y cuando salió Sinopharm ya estas otras compañías habían acaparado mucho del mercado de los países del primer mundo, ¿no? Entonces, ¿a quién salieron a venderle? Sobre todo a países del tercer mundo que aún no tenían cubierta el número de vacunas que necesitaban, ¿no? Exacto. Entonces, es por eso que, por ejemplo, Sinopharm todavía no está aprobada por FDA, ¿no? Parece que no han visto el mercado gringo como un mercado potencial viable para su vacuna porque saben que ya está copado, ¿no? Sí, sí, En cambio, entonces, países sudamericanos, pues sí están usando Sinopharm, ¿no? claro, Entonces, va entonces por todos ahí, ¿no? aquellos que se preguntan por qué el gobierno hizo esto, yo no me inclinaría a pensar en que tienen las intenciones más nefastas, ¿no? Es simplemente, creo que es mucho de tratar de sacar algo en el poco tiempo que hay, ¿no? Claro. Y lo otro es que esta cuestión de que haya unas vacunas que digan yo tengo una eficacia del 90%, 80%, 70%, ¿no? Hay una pelea ahí de números, ya lo habíamos hablado un poquito antes en la semana pasada, que no tiene mucho sentido porque cada estudio de fase 3 ha sido hecho en un contexto temporal y geográfico distinto, o sea, con variantes distintas, primero. Entonces, ¿qué cosa vas a preferir? ¿Una vacuna que tuvo 90% de eficacia con la variante original o una vacuna que tiene 70% de eficacia con la variante que está circulando en tu país? Es imposible comparar eso, ¿no? Claro, Otro, cada estudio tomó una definición de caso distinta, ¿no? Algunos dicen un síntoma ya era meritorio para hacerle su PCR, ¿no? Por tanto, los pacientes súper leves igual eran considerados como casos positivos, ¿no? En cambio, que otros estudios requerían, por ejemplo, 3 síntomas recién para hacerle PCR, ¿no? Entonces, ya no se iban con los pacientes tan leves, sino con los más moderados, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que si vas a coger desde los más leves, tu eficacia se puede ir diluyendo, ¿no? Entonces, claro. no tiene sentido comparar números, creo, entre esos estudios. A Sí, ver, bueno, con tal de que me vacunen, creo que estaría mucho mejor que el no estar vacunado, ¿no? Sea con la vacuna que sea. sí, actualmente sí. Hay una cuestión ética ahí también que estoy viendo si lo podemos debatir de aquí, tal vez la próxima semana, esta cuestión de, dada la ineficiente priorización que ha tenido la vacunación, no solamente en Perú, sino en muchos otros países, ¿no? Donde hay colegios profesionales que están jalando vacunas para personas que no están en el primer nivel, o sea, en la primera línea, ¿no? ¿Qué Ouch. tan ético es para una persona vacunarse? ¿No? Si es que te han priorizado, o sea, si tienes una vacuna asignada, pero tú crees que hay alguien que lo merece más, ¿no? Claro. Es una cuestión interesante y hay algunos papers, algunas opiniones de gente especialista en bioética sobre eso. Sí, Ahí yo creo había que otra preguntita. ¿No? Perdón, Miguel. no, estaba de acuerdo, creo que sí se necesita una charla de ese tipo. Sí, no, con gente también que domine la parte bioética aquí en el país. Ahora, ¿quién se Sí. quiere comer ese debate también es otra cuestión? Sergio pregunta, ¿existe una lista de chequeo para la lectura crítica de este diseño de estudio? ¿Y hay alguna directriz o recomendación internacional para realizar target trials? La verdad que Ah, yo no sé tú, Miguel. al menos la red Equator, que tiene estas recomendaciones internacionales de publicación, no he visto yo que haya todavía para un target trial, pero sí seguiría el paso a paso y las recomendaciones del mismo Miguel, ¿no? El mismo Miguel Hernán.
porque no es él solo, ¿no? Es todo su equipo de trabajo, que ya tienen bastante tiempo en esto, investigando en esto y siguen sacando más estudios. Así Sí, que es yo una creo que metodología que está evolucionando igual, ¿no? sí, así como cuando por primera vez salieron los cluster trials, también era mucho recomendación de autores y recomendación de estadísticos, pero luego ya se fue más o menos centrando en qué es lo mínimo que debe tener un cluster trial, por ejemplo. Y estas recomendaciones del grupo de Hernán, ¿dónde están cristalizadas, Miguel? ¿Hay En algún libro, paper, libros, serie? cursos y sus papers. Claro que él también dicta cursos y aunque no lo crean, vino acá a Perú. Sí, Vino es un cierto, ratito, sí, estuvo por aquí. 2019 creo, ¿no? Justo antes sí. de... Probó el ceviche, se enamoró. Sí, fácil, si tienes algún listado de los papers más relevantes o algo de eso, Miguel, lo Ujú, podemos compartir luego en el Facebook de la red. claro. También sería útil, ¿no? Yo a la mano sí no tengo nada ahora, pero sí, sería interesante. Y Marco pregunta, ¿qué comentarios tuviesen en relación a la cantidad de individuos vacunados a la fecha, donde los países más desarrollados y productores de las mismas son los que menor tasa de vacunación tienen a la fecha? ¿Los países más desarrollados son los que menor tasa de vacunación tienen? De hecho, es al revés, ¿no? Eh, Sí. corre bastante desinformación, ¿no? También, uno de, de los sitios más confiables es Our World in Data, o sea, nuestro mundo en data, en inglés. Lo buscan en Google y les sale ahí estadística en la cual puedes comparar con gráficas los países que han tenido más vacunación y todo esto, ¿no? Israel sigue a la cabeza, por ahí Chile estaba disputando entre los primeros lugares con Reino Unido y todos los demás, ¿no? Pero yo creo que en base a eso se lanzó una calculadora en la que puedes seleccionar un país en el mapa y te dice más o menos a qué año ya estaría el 100% de la población vacunada, ¿no? Spoiler alert, Perú creo que sale en el 2034. Pero ojo, eso es en base a los datos que se tienen ahora, ¿no? Los esquemas de vacunación, cuando existan más lotes, van a modificarse. Y como ya sabíamos, Perú tiene años vacunando de todo a la gente, entonces no son nuevos en esto, ¿no? Así que más esperanza, gente, más esperanza. Sí, pues Chile es uno de los ejemplos grandes, ¿no? Pudo hacer compras antes, no le tuvo mucho miedo a estos contratos, y después muchos países estaban temblando porque muchos de los proveedores o de los laboratorios que vendían vacunas prácticamente le decían al país, tú te haces cargo de los efectos adversos, ¿no? Y muchos estaban temblando y no quisieron cerrar contratos por eso, ¿no? Otros también estaban temblando porque no tenían todavía los datos de eficacia, ¿no? A Claro. fines del año pasado casi ninguna vacuna tenía datos publicados de eficacia, ¿no? Chile por lo visto firmó todo a ciegas y le fue bien, ¿no? O sea, fue un golpe de mucha suerte, ¿no? Por su fe ciega en la ciencia y en el capitalismo. Pero claro, otros países como nosotros, pues ya recién estamos cerrando los tratos, ¿no? Esperemos que, como dice Miguel, pronto podamos tener más de esto. Justo al respecto, Saúl hace una repregunta por el Facebook. Ajá. Dice, ¿ustedes saben si hay investigaciones que nos indiquen que vamos a necesitar una tercera dosis de Sinopharm? Y si hay evidencia para las variantes. Pucha, Sinopharm es un tema álgido, ¿no? Sí. Porque todavía no tenemos data de bueno, los resultados de su fase 3 en ningún lugar, ¿no? Más que en algunas comunicaciones periodísticas, ¿no? Sí, Así además que no sabemos creo que bien. cualquier cosa que opinemos no va a salir más allá de nuestra propia opinión, ¿no? Lo que yo sí he revisado es que con la llegada de las siguientes olas, las estrategias son o
probar y generar una nueva vacuna, esto en base a la variante, o evaluar la eficacia de más dosis de la misma vacuna, ¿no? Son las dos opciones que vamos a tener en análisis en futuros estudios. Esto La, está, claro, ha sido un poco sorpresivo esto de la tercera dosis en Sinopharm, ¿no? Cuando en otros lugares no se había planteado, más que por accidente. Me parece que en Alemania hubo el caso de una persona que recibió hasta 6 dosis por error, pero eso es porque las 6 dosis se colocaron en una sola en la misma jeringa. Pero salvo eso no había información, ¿no? de hecho, Moderna comenzó a hacer un ensayo fase 2 de aplicar una tercera dosis, pero me parece que quedó ahí, o sea, estaba como que intentándolo, ya no le dio mucha bola porque ahora está que se enfoca más en su vacuna hecha ya para la cepa, perdón, para la variante sudafricana. Claro, Entonces, eso es de lo que iba, ajá, eso es de lo que iba. Entonces, la alternativa es o más dosis o nueva vacuna, ¿no? Esa va a ser la contienda en siguientes años. y parece que va a ser más nueva vacuna, ¿no? O sea, si le das 3, 4, 5, 6 dosis de la misma vacuna, de la misma variante, a una población y llega una variante totalmente distinta con una proteína spike totalmente cambiada, pues es probable que el número de dosis no importe tanto y que sea más costo efectivo, más lógico sacar otra vacuna ya dirigida para esa variante, ¿no? Y es algo en lo cual ya la mayoría de las empresas que fabrican vacunas se están alineando, ¿no? Ya lo más probable es que de aquí a un año estemos hablando ya de, oye, ya estamos culminando con esta vacunación de esta variante 1, pero ya estamos con la variante 4, así que tenemos que reactivar, ¿no? O tenemos que hacer una combinación entre las vacunas de la variante 1 y la 4, por ejemplo, ¿no? Ya la cosa se va a complicar un poquito más en el futuro. ¿Sabes qué me parece gracioso? La primera variante que salió, la B117, ¿Sí? creo, no me acuerdo. Ujú. Apenas la escuché, me hizo recordar a Matrix, porque en, en la trilogía de Matrix hay un intermedio llamado Matrix animado, que explica un poco cuál fue la revolución de las máquinas, ¿no? Y justo siempre hay una escena que dice hay un robot que se reveló, ¿no? Y es un número que la gente nunca olvidará, y era B116R, que cercano a la realidad con la variante. Sí, ¿no? Qué loco. Pues realmente estamos en una guerra, pues una guerra de la especie humana versus este virus que es igual, es un tipo de, ya no le llames ser vivo, no es un tipo de existencia autorreplicable, ¿no? Entonces, Mm. en estas guerras entre interespecies, pues, eh, unas van a evolucionar más rápido que otras y ahí hay que ir adecuándonos, ¿no? Y Claro. con respecto a lo que preguntaba Saúl también de la evidencia para variantes, eh, no hay todavía mucha evidencia clínica para variantes, lo que sí hay es preclínica, es esto de que hacen estudios en laboratorio, ¿no? De hecho, sí hay un preprint de la vacuna Sinopharm, un estudio preclínico en el cual lo enfrentan contra algunas variantes, no me acuerdo si esta es la sudafricana, me parece que sí también, y sí encuentra que eh, la potencial eficacia sería menor, pero pero no bajaría tanto como lo encontraron en los estudios preclínicos de otras vacunas, ¿no? Y esto lo atribuyen a este potencial teórico de que como Sinopharm es una vacuna de virus inactivado, tiene todo el virus. Está, entre comillas, muerto, pero es todo el virus, ¿no? En cambio que las Claro. vacunas mRNA mensajero pues solamente tienen un pedacito del spike, ¿no? Entonces, si este pedacito del spike cambia drásticamente, como lo ha hecho en la variante sudafricana, pues ya no lo vas a reconocer, ¿no? Si lo presentas de otra forma, ya no lo va a reconocer el anticuerpo que hayas formado por la vacuna mRNA mensajero, ¿no? En cambio, si le das todo el virus, se van a formar anticuerpos ante distintas partes del virus, no solamente ante el spike, ¿no? Entonces, por ahí hay esta cuestión teórica, supuestamente respaldada por los estudios preclínicos, de que una vacuna de virus inactivado tendría o sería menos probable que su eficacia baje
cuando se presenten nuevas variantes. Teórico. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá y los estudios que se hagan en Perú, ¿no? Porque en Perú ni siquiera sabemos, uno, cuáles son las variantes que están corriendo, ¿no? Hay un pequeño análisis que hizo INS con poco más de 100 muestras genotipadas que no nos dicen nada realmente, poco más de 100, ¿no? O sea, nos da ciertos parámetros generales, pero es bastante vacío aún. Y no sabemos aún si es que, porque ya en esta pequeña muestra se muestra que la variante brasileña P1 ya está incursionando en nuestro país, Claro. pero no se entiende bien si es toda la P1 o si es una submutación de la P1, y ahí también este cuco de la variante peruana que podríamos tener y que podría, o ahora o en el futuro, emerger como una variante que también sea resistente a las vacunas y que no nos damos cuenta durante mucho tiempo porque no hacemos vigilancia genómica para ver cuáles son las variantes que están abundando en nuestro país y no hacemos estudios de efectividad. Bueno, se están haciendo, ¿no? Pero si no hacemos los estudios de efectividad en nuestro país para las vacunas con las que estamos vacunando, pues estamos condenados, ¿no? Porque no vamos a saber si esta vacunación realmente está funcionando o no para las posibles variantes futuras que tengamos en nuestro país. Sí, es caro, toma tiempo, necesita personal, algo que tenemos que corregir primero antes de pensar en que se hagan las cosas, ¿no? Y necesidad que MINSA y los expertos entiendan lo que se está haciendo también. Claro. Ya, creo que ya no había más preguntas. Ahí Sergio colocó en el chat de Zoom la web de Our World in Data. Lo voy a colocar también en el de Facebook. Y sí, creo que no habían más preguntas. O me estoy olvidando de alguna. Me avisan, por favor. Creo que no. Al menos yo no puedo ver el Facebook, entonces no. No, sí, No estoy revisando el Facebook. Sí, creo que sí. Ahí Víctor había mencionado algo que ya habíamos mencionado antes, de que la aleatorización te da una ventaja, ¿no? O sea, por encima de esos target trials, que cuando haces un ensayo realmente aleatorizado, sí puede cegar, ¿no? Y sí lo habíamos comentado antes, ¿no? En esos target trials, ¿no? Genial. Sí, claro. Si tú controlas las condiciones, puedes hacer lo que sea, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿podemos manejar 1.000.000 de personas para un estudio y conocer qué pasa? Ese es el punto, ¿no? Hay que sacrificar unas cosas por otras. Sí, pues, sí, creo que sí. Bueno, entonces pasamos a las conclusiones y a las palabras finales. Si no hay más preguntas. Entonces, Miguel, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, el estudio nos habla de una eficacia de más o de alrededor del 90% de esta vacuna en Israel en esas fechas, ¿no? Alrededor de febrero, para todo, ¿no? Para tener la enfermedad, hospitalizarse, tener enfermedad grave, ¿no? Sí. Luego de una semana post segunda dosis, ¿no? Y no nos Ah, dice que hay con muerte porque el tiempo de seguimiento todavía es corto, ¿no? sí. Entonces, ¿qué cosa concluirías con respecto a ello, ¿no? ¿Esto es creíble o no es creíble? ¿Y cuál sería la implicancia de esto? Yo creo que el Tigresa del Oriente siempre tuvo razón cuando dijo que Israel era bonito. Eh, porque su sistema de salud parece estar funcionando lo suficientemente bien como para proveernos este tipo de información. Y si bien tiene debilidades, yo no dudo que en el futuro vamos a tener más información respecto a esto y tal vez tengamos las cosas más claras. Al menos por un tema de probabilidades, dudo que los resultados, si es que varían
de forma muy diferente a como están mostrados ahora, ¿no? Salvo en mortalidad. Todavía en mortalidad puede pasar lo que sea, pero respecto a reinfección y hospitalizaciones, parece que tenemos un buen panorama, lo cual alivia a un grupo de personas que no quiere llegar a eso y a consecuencia tal vez no llegaría a muerte. Pero tenemos que preocuparnos también por el grupo vulnerable. Y para eso todavía nos falta dato. Sí, ¿no? Coincido también en que es un estudio bastante relevante, que a pesar de ser observacional, pues es lo mejor que se pudo hacer con data observacional hasta ahora, que tiene estos sesgos puntuales que hemos visto de que no es tan representativo de toda su población, pero esto no es algo que le quite tanto mérito, y que bueno, tiene esta cuestión de que está hecho en un espacio y un tiempo puntuales, ¿no? Israel, en cierta fecha en la cual ya había llegado la variante de Reino Unido, pero todavía no la sudafricana, ¿no? Entonces, enmarcados ahí, genial, ¿no? La brasileña entiendo que tampoco aún, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede traducir esto para nuestro país? Difícil de entender, ¿no? Aquí estamos más con la brasileña, no sabemos si hay otra variante que está emergiendo, nuestro sistema de salud es muy distinto, es necesario hacer entonces estudios de efectividad como o los que se puedan hacer para poder comenzar a tener respuestas sobre si es que las vacunas que estamos aplicando tienen, cuál es su nivel de efectividad y si es que esto va a ir variando o no en el tiempo, ¿no? O en ciertas condiciones o en ciertas subpoblaciones, lo cual siempre es de interés. Sí, tenemos para rato con esta situación de la pandemia, entonces la enseñanza indirecta que nos deja este artículo es que un buen sistema de salud y un fuerte esquema de vacunación pueden dar buenos resultados, sumados a también una buena práctica de cuidados, ¿no? Ujú. Genial. Solo comentar lo que justo acaba de colocar Juan Carlos, que es interesante porque en general la mortalidad se da al final de la segunda semana de infección y más tarde si los pacientes entran a UCI, ¿no? Y el seguimiento, la media de seguimiento es 15 días, ¿no? Entendemos que hay gente que ha sido seguida hasta más de 15 días, no creo que hasta 30 o algo más, pero Hasta son 40 posible. pocos, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pues es parte de las limitaciones de esto, ¿no? Es por eso que el Newcastle Ottawa te pone esta pregunta, ¿no? ¿El seguimiento fue suficiente? Y aquí para mortalidad, sí, no estamos un poquito lejos de un seguimiento que nos hubiera gustado tener. Bueno, entonces, muchas gracias, Miguel, por tu participación el día de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Brenda, también. No sé si tienes algunas últimas palabras, Miguel, para cerrar el evento. Vean Guerra Mundial Z y léanla. Son dos perspectivas muy diferentes, despiertan diferentes sentidos. Sí. Gracias, Miguel, por tus palabras. Justo ahí Sergio ha puesto en el chat una cita de Guerra Mundial Z, ¿no? ¿Qué dice? La madre Sí. naturaleza es una asesina en serie, nadie la supera y es la más creativa. Pero como todo asesino en serie tiene el irrefrenable deseo de que la atrapen. Sí me acuerdo. ¿De qué sirven esos fantásticos crímenes si nadie se lleva el mérito? De modo que va dejando miguitas. Lo más difícil, y para eso uno estudia durante años, es reconocerlas e interpretarlas. Y a veces lo que creías que era el aspecto más brutal y activo del virus, resulta que es su talón de Aquiles. Y a ella le encanta esconder sus flaquezas. De Guerra Mundial Z, gracias ahí, Sergio. Bueno, gracias entonces con todos por acompañarnos hasta esta hora también. Y ya, nos estamos viendo el siguiente miércoles. Gracias, cuídense. Chao.